Hola mis amados hermanos. Hola mis amados hermanos. Dios los bendiga. Él haga su voluntad para siempre. Él nos ayude a seguir adelante en el tiempo que Él quiera y lo que Él estime. Sabemos que estamos en tiempos finales, que cuando el Señor quiera va a decirse basta y se van a acabar las cosas y van a venir todos los juicios y las cosas ya establecidas por Dios. Les quería compartir palabra de nuestro Señor y leerle las escrituras en Jeremías 17, del 7 al 8. Y para motivo de enseñanza y saber dónde debemos afirmarnos, mis hermanos, y por qué. ¿Por qué? Porque mucho del cristianismo de hoy en día falla por esas cosas. No es correcto por esas mismas cosas. Porque sin Dios, en nuestra humanidad somos necios. Y creemos, pero creemos mal. Confiamos, pero confiamos mal. Y para eso están las escrituras, mis hermanos. Para eso están. Y por eso dice también que el que busca, encuentra. Y el que golpea, le será abierto. Golpear en el sentido de querer que le abran una puerta. Pero el que no busca, no va a encontrar. Va a quedarse donde le digan. Y el que no golpea, nunca le van a abrir la puerta, porque no golpea, no hace el esfuerzo de nada. Entonces va a quedar fuera siempre, porque no se esforzó en golpear. Va a quedar ahí fuera, porque nadie va a saber que él quiere entrar si no golpea, mis hermanos. Son cosas lógicas y en sabiduría, que están escritas, pero con entendimiento se ven más que lógicas. Si tú no golpeas un lugar, pues nadie te va a abrir porque no saben que estás ahí, que quieres entrar. Y si tú no buscas, no vas a encontrar nada. Ni nadie te va a ayudar a buscar nada, pues tú no estás buscando nada. Y te quedas donde estás. Y con lo que tienes, pues no estás buscando. Si quieres buscar algo, lo haces con hechos, lo demuestras y lo buscas. Y lo vas a encontrar, claro, si lo buscas. Bueno, mis hermanos, dice Jeremías 17:7, dice: bendito el varón que confía en Jehová, o en Dios, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bendito sea el Señor, porque grande es su palabra. Miren lo que promete, cosas grandes. O sea, bendice primero, benditos los que creen en Dios de verdad, y lo aman de verdad y creen de verdad. Y después dice lo que pasará con ellos, después que los bendice, su palabra, Cristo, Dios, el verbo, los bendice y dice: será como árbol plantado junto a aguas, o sea, no le faltará la comida, como el pan. Como el pan, pues, como el Señor dijo: y aún no entendéis lo de los 7 panes para 12.000 hombres, y de los 5 panes para 7.000, y de los 7 panes para 5.000, y aún no entendéis. Que decís: todavía nos falta el pan. O sea que había en abundancia, aunque ellos no lo vieran en los ojos, con Dios había en abundancia. O sea, aunque pareciera pobreza, que tenemos pocas cosas, con Dios está ahí la abundancia. Él abre la puerta de los cielos. No es necesario estar viendo riqueza y estar acumulando cosas como necios. Entonces,
Dice, echará raíces, o sea, te afirmarás. Y no verá cuando viene el calor, o sea, lo que va a ser problema, sofocante y todo eso, no lo vas a ver, porque vas a estar tranquilo con Dios. Sino que su hoja estará verde en el año de sequía y no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Seguirá dando fruto, trabajando, predicando, dando buena palabra, dando buenas cosas en el reino de los cielos. Almas, lo que necesita salvación, almas, lo que somos para Él. Somos templos de Dios, fuimos hechos para posar el Espíritu de Dios. Pero estamos perdidos, mis hermanos, en un espíritu inmundo de la tierra. Hemos sido engañados. Por eso somos su rebaño, somos sus ovejas, somos sus hijos, así como Cristo es su Hijo. Por eso Él tiene el Espíritu de Dios, mis hermanos. Porque para eso fue hecho el hombre. Para alabar a Dios, para ser de Dios, para que Él posara su Espíritu Santo. Porque Dios, el Padre, es Espíritu. Y Él es poderoso, sabio. Y todo eso lo tiene Cristo. El Padre ha posado en Él. Porque Él es limpio, libre de pecado. Y nosotros no. Ese es el problema. Por eso hubo que pagar un precio. Pero para eso fueron hechos los hombres, mis hermanos. En cambio ahora, en este pecado y en este error, nuestra alma, nuestro templo, lo que nosotros somos para posar Dios y su sabiduría, somos un templo para que Él pose en nosotros, su Espíritu Santo. Estamos manchados, ha entrado un espíritu engañador, mentiroso, engañoso, adúltero, fornicario, contradictor, desobediente, pecaminoso a Dios. Por eso la tierra está como está. O si no, seríamos limpios, santos, todo procedería para bien, sería para bien y todo, no habría enfermedad alguna. Pero hemos sido contaminados, como lo que somos, mis hermanos. O pertenecemos a uno o pertenecemos al otro, porque nosotros fuimos hechos para eso, para que Dios pusiera su Espíritu Santo en nosotros. Entonces somos seres vivientes, existentes, pero tiene que haber un espíritu en nosotros que nos dé la vida. Y si el espíritu que está en nosotros es el engañador, pues engaño hay en nosotros, maldad hay en nosotros. Puros deseos, puras mentes y pensamientos de mal van a proceder en nosotros. Pero si el Espíritu de Dios se mueve en nosotros, va a haber justicia, va a haber verdad, va a haber sabiduría, va a haber santidad, va a haber poder de Dios. Esos son los seres humanos, mis hermanos. Ya no, los seres humanos acá no, pero el hombre es eso. Por eso hasta los ángeles respetaban a Adán, mis hermanos, hasta los ángeles. Viendo que las alabanzas de Adán subían por sobre la de los ángeles, más alto rango. Y a ellos después les dio pena ver al hombre caído, pena de verdad, viendo a alguien tan grande que fue creado con tanta grandeza, haya caído tan miserable, tan bajo. Bueno, mis hermanos, lo que quería compartirles en la palabra es la confianza en Dios. Confiar en Dios, en Dios, confiar en Jehová, confiar en Dios es confiar en Cristo. Porque el que crea que el Padre me envió, mi Padre recibe y a mí me recibe. Eso dijo Cristo. Entonces, el que confíe en Dios será como árbol plantado, echará raíces, no le faltará. No esperen riqueza, no esperen estar aquí cómodos siempre, no. Pero dice que el Señor te sustenta, que el Señor te protege, que el Señor te hace a dar raíces y fruto. Esas son cosas no solo de riqueza física, estamos hablando de cosas espirituales, muy fuertes y valiosas, más que el dinero de esta tierra. De hecho, más si seguimos leyendo vamos a ver lo que pasa con los que amontonan riqueza. Y lo vamos a hacer. Dice, engañoso es el corazón, más todas las cosas. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón del hombre o de otro? Difícil, porque a veces se te presentan como una persona muy buena, una mujer muy buena, un hombre muy bueno, un predicador, un pastor muy bueno por fuera. Pero en el interior
Está la pudrición, el engaño, la sarcastidad de hacer todo con segunda intención, con provecho, con amor a sí mismo, no pensar en los demás. Ahí está todo. Lujuria, pudrición. Por eso dice, ¿quién lo conocerá? Dice, yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días, las dejará, y en su postrimería será insensato. Entonces, eso es dedicarse a las riquezas y a las cosas de acá. Nada, nada, vas a quedar en nada. Como la perdiz que se echa en lugar ajeno, así será él. O sea, esperando que eso sea suyo, cuando en realidad es de otro y no recibirá nada. ¿Entienden? Porque es del diablo. Y él no les va a dejar nada. Bueno, mis hermanos, pero aquí estamos hablando de la confianza en Dios. ¿Por qué? El Señor le pedí palabra y me daba pensar delante acerca de estas cosas en día ya, de cómo el pueblo de Israel, Dios hacía grandes señales, grandes milagros enfrente de ellos por medio de Moisés, pero era Dios, y Moisés se los decía quién era, que no era él, que era Dios. O sea, lo tenían explicado, pero el hombre es tan necio, carnal, no entiende, no sabe lo que es Dios, no sabe lo que es el Espíritu, no sabe las cosas reales que existen, donde no se ven ahora con nuestros ojos físicos, pero que hay cosas vivientes, poderosas, existentes, hay vida, hay conciencia, hay realidad, hay poder, hay santidad, hay miles de cosas que el ser humano no entiende. Cristo lo dijo, si le explico cosas terrenales, del casamiento, cosas de fe, de creer en Dios, de amar, y no entienden, cuánto menos si le explico las celestiales, cuánto menos van a entender. Entonces, mis hermanos, eso es como para hacer entender la necedad de la forma de ver del hombre sin el Espíritu. Por eso te es necesario buscar a Dios, buscarlo, porque si no lo buscas, no lo encuentras. Si no te esfuerzas en buscarlo, no vas a encontrar las cosas, vas a decir que la estás buscando sentado, sin esforzarte en nada en buscarlo, o lo que dicen de cómo buscarlo. No orar, no nada. Entonces, ¿cómo lo vas a encontrar? Es como estar sentado buscando algo. No lo vas a encontrar, porque no estás haciendo esfuerzo, ni te estás moviendo, ni nada. Nada, mis hermanos. Por eso dice, el que busca encuentra, y el que golpea le será abierto. Entonces, ¿cómo vas a encontrar a Dios? Leyendo su palabra. Ahí dice cómo. Su escritura. Ahí dice cómo, ahí dice que la escritura es útil también para enseñar, redarguir, para que tú entiendas, sepas, redarguir, ya entiendas, sepas que sí y que no, para redarguir y guiar a toda verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Entonces tú, buscando en la Biblia y leyendo tú, en oración, pidiéndole a Dios entendimiento, vas a encontrar el verdadero Dios y el verdadero Espíritu Santo. Pero si tú te aferras a otros hombres y su entendimiento muchas veces va a ser de demonios, de riqueza, de malas cosas de la tierra, que contaminan el alma y el espíritu del hombre, lo hacen maligno, lo hacen interesado, lo hacen abominable, lo hacen mentiroso, lo hacen amante de las riquezas de la tierra, de dinero, de papel, sobre la vida de los demás seres humanos, sobre la vida del prójimo, sobre la vida sobre Dios mismo. Amar más esas cosas es pecado. Entonces, mis hermanos, ¿la escritura sirve? Sí. No es Dios, pero sirve y es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Claro que hay un diablo que te la va a querer
distorsionar, te la va a querer hacer engañosa, como lo hizo ya con Cristo. Pero esto es personal, mis hermanos. Si tú no buscas, no lo vas a encontrar. Y vas a andar como las olas del mar, para allá, para acá, de adentro, para afuera, porque no sabes dónde ir, ni en quién confiar, ni en quién creer. Eso es para que no pongan sus ojos en los hombres, no en hombres, mis hermanos. Ni siquiera me quiero poner como ejemplo, como diciendo en mí como algo grande, o en él, o en este. No. Nosotros somos templo de Dios, y estando con Dios somos muy útiles. Mucha sabiduría y poder del Espíritu actúa en nosotros, porque Él nos llena, porque fuimos hechos para eso, vasos donde Él llena con su presencia, vasos vivos, vivos. Entonces, mis hermanos, como les estaba diciendo el ejemplo de Moisés, ellos sabían que era Dios, actuando en Moisés, haciendo grandes señales, prodigios y milagros. Pero Moisés se iba, desaparecía y ya estaban haciendo un becerro, adorando obra de manos de hombres. Ya estaban murmurando acerca de Dios. Entonces se dan cuenta que no respetaban a Dios como Dios, lo miraban como un hombre, como a Moisés. Y aún los fariseos, cuando vino Cristo mismo, Dios en forma de hombre, el Hijo de Dios, ¿dónde estaba Él? Pues el Hijo de Dios no es más que nada, alguien creado primero que nosotros, por eso Él es primogénito, Él fue el primero que nosotros, y luego Él nos creó a nosotros por su palabra, por Él, por el Verbo, por el Hijo. Por eso Él es el primogénito. Pero nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Éramos para lo mismo. Para que así como en Cristo posa el Espíritu del Padre de todo, de todas las cosas, de toda la creación, de todo, mis hermanos, así también tenía que ser en nosotros si no hubiéramos pecado. Para eso éramos. Entonces, mis hermanos, cuando vino Él enfrente de los fariseos, aún ellos decían, nosotros siervos de Moisés somos. Como que el grande era Moisés. Y no daban la gloria a Dios. Se dan cuenta que aún ahí estaban ciegos. ¿Y por qué pasa eso? Porque no conocen a Dios. Nosotros tenemos que luchar hasta conocer a Dios. El día que conocemos a Dios, va a venir alguien y nos va a decir una predicación y vamos a decir, no es así. Esto que dijiste está mal. Esto que dijiste trae avaricia. Esto que dijiste no es honrar a Dios. Esto que dijiste no es justo. Esto que dijiste del dinero y de la riqueza y de prosperidad y que me voy a ganar más dinero no me interesa. Porque a Dios no le importan esas cosas. Y está escrito y te lo demuestro con la misma palabra. Porque la misma escritura dice que poner primero mi mirada en el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué es lo que es una añadidura? No es principal. Es algo que te añaden nomás como secundario. Que hace falta, pero no es la cuerda en sí o no es la firmeza en sí. Y se lo explicas. Y ahí vas a decirle, cuidado con el espíritu que estás predicando. Y ya vas a tener firmeza. Dios va a estar contigo. Nadie te va a engañar. Por eso está escrito esas cosas, mis hermanos. Porque muchos se aferran a tantos hombres. Imagínense que la chaqueta, ¿cómo es la palabra humana para eso? La chaqueta ungida, el agua ungida, los pies ungidos. Imagínense, mis hermanos, dicen que adoran a Dios, pero están besando pies de hombres. Están creyendo en una chaqueta, que por lo general, obvio que va a tener un espíritu inmundo, que va a tener efectos reales de fe de espíritu, de espiritual, en la gente. Pero va a ser un espíritu inmundo metido en ella, un espíritu de mentira, de engaño.
Porque el que lo está haciendo sabe que está mintiendo a la gente. Y él va a creer que tiene un poder, pero eso fue un espíritu inmundo que se metió ahí. Y el hombre no haya que más creer y seguir. Y buscar a otros hombres para creer en otros hombres. Y no buscan a Dios. No buscan a Dios. No creen en Dios. Creen en los hombres. En quién tiene la verdad. ¿Quién es verdadero? ¿Cuál es el evangelio verdadero? Pero no hacen el mínimo esfuerzo de buscar a Dios. Aunque sepan, aunque les digan y escuchen que la salvación es lo más importante. Pero están tan perdidos en el mundo, en las comodidades, en las riquezas, en esa forma de atrapar las almas, que tú necesitas un papel, un dinero, para eso necesitas trabajar. Ese sueldo te alcanza para vivir solo ese tiempo. Se te acaba y tienes que seguir por más. Y sin eso no tienes el papel, y sin ese papel no tienes lo que comes, y sin eso, y te atrapan. Te atrapan. Ya no tienes tiempo para Dios, no tienes tiempo para nada. Te estresas, te mueres, se te meten todos los espíritus inmundos que matan al hombre. No hay confianza en Dios. Eso hay que buscar a Dios, mis hermanos. Encontrarlo, a Él, tenerlo, estar afirmados en Él. Y con Él vamos a poder todas las cosas. Con Él no va a venir cualquier engañador a engañarnos. Yo no los guío a que me sigan como lo primordial, o como que tengan una necesidad de hombres. Yo les digo, busquen a Dios. Busquen a Dios. Busquemos a Dios. Lo necesitamos a Él. Él es el camino, Él es la verdad, la vida. Él es. Si andamos buscando religión, un papa, un hombre calvo con una cosa acá arriba, es un hombre. Es una imagen política. Es una imagen religiosa. Es un ídolo. No es Dios. Porque a Dios hay que buscarlo. Y Él es espíritu. Él es espíritu. Y si tiene un cuerpo, es el cuerpo de su Hijo. Porque Él para eso hizo a su Hijo. Para posar todo Dios en Él. Y está escrito así. Dice, y ahí estaba Cristo. Y todo Dios estaba posado en Él. Y Dios es todo, mis hermanos. Todo lo que hay, lo que existe del universo, de toda la creación. Él es toda la conciencia más grande que existe. De sabiduría, de entendimiento. Él es vivo. Es que yo les hablo como una conciencia y no van a faltar los que están en esas teorías de que el Dios es como la fuente de la energía y que tenemos que aprender a usarla y nosotros vamos a ser poderosos en ella y tomar el control de ella. Nosotros tomar el control de Dios, que nosotros somos algo grande y esencial y Él es como una fuente de energía nada más, que nosotros tenemos que saber manejarla, es una ignorancia. El que, como está escrito, mis hermanos, dice, el que creó el oído no oirá. El que tiene entendimiento no entenderá. El que nos dio el entendimiento. El que nos dio el hablar no hablará. No estará vivo. Entonces, mis amados, debemos entender que a Él no lo vamos a ver así como así. Menos en este cuerpo. Pero Él está en todo lugar. Él es poderoso y omnisciente. Y su presencia poderosa y toda esa sabiduría y ese entendimiento está en su Hijo. Y ese Hijo nos ha dado cosas a nosotros que tenemos que tomar, tenemos que creer y tenemos que buscarle. Y buscar la presencia de Dios. Eso es una necesidad, mis hermanos. No es una opción, no es opcional para el que quiere ser salvo.
No es opcional orar, ayunar, leer la Escritura. Porque si tú no lees la Escritura, en no estarlo buscando, mis hermanos. Porque va a venir cualquiera y te va a decir, si tú me prestas tu mujer, porque a Dios lo quiere así. Y él creyendo en su ignorancia que eso lo va a hacer salvo, lo va a hacer. ¿Cuántas sectas no hay así? Porque no leyó nunca la palabra, no anduvo buscando a Dios, quiso lo cómodo. Y cayó en pecado y se van al infierno. Otros aparecen. Puede ser homosexual o lo que sea, Dios es amor. Y algunos sin tener que ver nada con esos gustos se meten ahí y terminan siendo así. Porque no han leído la Biblia. No han leído la Escritura, que les dice que no. Que les dice que no pueden hacer eso, que es adulterio, que es fornicación, que es mal, que es pecado, que no pueden hurtar, que no pueden mentir, que no pueden robar. No tienen entendimiento, y la Escritura lo dice, no tienen entendimiento los que no confían en Él. Porque no leen su Escritura, la palabra. Buscan a Dios sin querer esforzarse, sin querer buscarle, sin querer hacer el mínimo esfuerzo, y terminan en caminos cerrados, no conociendo a Dios. Porque el que lo conoce, siendo Él Espíritu, el que lo conoce va a entender y va a discernir claramente el Espíritu. Vas a ver que cuando aparece uno hablando muy bien, y va a quedar hasta él sorprendido hablando bien de la verdad, de la palabra, porque la conoce a Dios y su justicia. Pero cuando ya empiece a hablar algo raro, de sexualidad, de pactar con Dios, de usar a Dios de una manera, tener el control del poder de Dios y cosas que nos guíen a este mundo y nos enfoquen en este mundo y en nuestros propios asuntos, vamos a decir claramente, este no es un espíritu de Dios, es un espíritu de engaño. Y lo vamos a ver claro, porque nosotros conocemos a Dios y su justicia, no solo en leer la Escritura, sino solo en percibir su Espíritu Santo, conocerlo en oración, conocer sus pensamientos, conocer su justicia, conocer su mente, conocer su ser, su forma de ser. Lo vamos a conocer teniendo una relación con Él. Eso es tener una relación con Dios, eso es buscarle, eso es encontrarle, cuando tú ya estás seguro de lo que tienes. Pero si no se logran esas cosas, estamos inseguros, creyendo cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de evangelio, a cualquier hombre, siguiendo cualquiera cosa del mundo, que al final todo lo que está en el mundo, incluyendo los hombres sin Dios, pertenecen al maligno, al diablo, al engañador. Y ellos nos van a guiar a un camino de mentira, mis hermanos. Y el tema es eso, confiar en Dios, más que los hombres, confiar en Dios, porque el no confiar en Dios es el error más grande de todos, de profetas, del pueblo de Israel, de tener esa visión en el hombre, de que si un hombre echa fuera demonios, yo me hago fan de él, y le doy la gloria a Dios por boca, como se los hemos explicado en otros videos, por boca, gloria a Dios, pero mi corazón ama más a Él, porque veo que Él está haciendo la obra, está sacando el demonio, Él está haciendo esos milagros, Él está haciendo eso, Él tiene esa palabra. Y no, a mis hermanos, ese es el error que pasó al pueblo de Israel, ese es el error. Los fariseos le dijeron a Jesús mismo, hijos de Dios, hijos de Abraham son. Y Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, ciertamente me amaríais. Porque no hizo así Abraham a Dios. Porque Abraham conoció que era Dios, conoció que era el justo, conoció que era el santo, lo conoció. Porque él vio, ¿qué le pasó a Abraham cuando buscó a Dios y lo encontró? Él estaba vacío,
Él veía que los hombres eran injustos. Él veía que adoraban a piedra y cosas que no podían hacer nada, que estaban quietas ahí. Y tenían fe en eso. Y él se sentía muerto. Era un alma con hambre de verdad y de justicia. Y conoció a un Dios vivo que le hablaba, que le daba entendimiento, sabiduría, que lo salvaba, que le hacía tener fe en lo que le prometía. Y eso agradó a él. Conoció su espíritu, conoció que él era de verdad, conoció que él era el Dios que hizo cielo, mar y tierra, que hizo todas las cosas. Cuando se le apareció Melquisedec, él le habló y le dijo: vengo de parte de Dios. Y Abraham le respondió: el Dios que hizo cielo, mar y tierra. Y se entendieron, porque era el mismo Dios poderoso. Y él se alegró y reconoció que era ese el Dios. Mas ellos decían que eran hijos de Abraham y no conocían a Cristo, al que les habló desde la antigüedad. Entonces Cristo les respondió, le dijo: si fueseis hijos de Abraham, ciertamente me amaríais y me creeríais, porque hubieran conocido automáticamente el espíritu que había en él, la palabra, la sabiduría, las parábolas. Hubieran dicho: esto no procede más que de Dios, esta justicia, este entendimiento, esto es del Espíritu de Dios, porque ellos en oración lo hubieran entendido. Fue como creo que Esteban, que él era un hombre temeroso de Dios. ¿Y qué es lo que estaba haciendo cuando le presentaron a Cristo? Estaba orando en una higuera, hablando con Dios, no en físico, pero hablaba con el Espíritu de Dios. Y veía ese entendimiento, esa sabiduría, esa gracia, esas respuestas cuando él tenía una duda, y él le hablaba en el Espíritu y le llegaba la respuesta en el Espíritu y decía: wow, claro que es verdad, Señor, claro, ahora entiendo esto, ahora entiendo esto otro. Señor, también quisiera que no entiendo estas cosas. Gracias, Señor, lo entiendo. Porque el Señor te habla. Y su espíritu es una sabiduría tremenda que cuando Él te lo explica, pues ya no tienes que decir nada de que no es así. Queda clarísimo. Y tú dices: wow. Pero entonces él ya tenía una relación con Dios. Ya tenía una relación con Dios. Porque lo conocía. Él conocía esas respuestas de sabiduría, que él quedaba tan impresionado cuando le venía esa respuesta, que decía: wow, claro, es así, y no puede decir que no es así. Pues ya está más que claro con todo lo que me explicó. Entonces cuando llegó Cristo y le dijo: mira, este es el Cristo. Y el Señor le dijo: ahí viene un verdadero judío, en el cual no hay engaño. Le dijo: pero ¿ha de ser este el Cristo? Y él le dijo: antes que vinieras te vi, cuando estabas debajo de la higuera. Y él entendió que ya sabía él todas las cosas, que era el Espíritu de Dios que estaba en él, que era Dios ahí en un cuerpo. Y le dijo: Señor, Rabí. Y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas más grandes que estas verás. Entonces ahí pueden entender el poder y el conocer a Dios, que muchos se jactan de conocer a alguien verdadero, a alguien poderoso, a alguien con grandes obras, pero en sus corazones están amando la imagen, están amando al hombre, están amando al que está obrando, pero no están entendiendo que el que está haciendo todas las cosas es el Espíritu de Dios, es el Padre, es Él, y no lo conocen, no lo entienden. Por eso llega cualquier engañador y lo siguen. Por eso Él dice en su palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Porque sus ovejas son las que están continuamente hablando con Él, quieren hablarle, buscarle, conversarle, le preguntan, Él les responde en sus dudas. En esa oración Él trae respuestas y Él trae formas de responderte y formas de hablar con Él, como hablas con una persona hermosa, porque Él aparte es hermoso, sabio. Y ahí tú vas conociéndolo, su espíritu, su forma, y donde Él aparezca, aunque aparezca en el cuerpo de quien aparezca, y te responda,
y tú le vuelvas a dar otra pregunta y te vuelva a responder y tú vas a decir, pues este es mi Padre. El cuerpo, el templo que está ahí, que el que sea, pero este es mi Padre. Este es el que yo siempre converso con Él. Este es mi pastor. Este es mi pastor. Aunque sea la imagen que haya donde Él esté posando en ese momento, pero Él está ahí en su presencia respondiendo y vas a decir, este es el Espíritu de mi Padre. Esto es lo que Él habla, esta es su palabra, este es Él, este es Él. Y no vas a dudarlo porque tú lo conoces, porque tú dedicas a conocerlo, porque tú lo amas, porque tú eres su oveja. Eso es la oración. Y el que ama a Dios, ¿cómo no lo va a buscar? ¿Cómo no va a hablar con Él? ¿Cómo vas a conocer a quien tú no le hablas? A quien tú no llevas una relación con Él. Pero a alguien que tú llevas años hablando con Él. Años. Toda tu vida hablando con Él. Imagínate. Imagínate una idea, que esa persona, su alma espiritual, fuera atrapada en otro cuerpo y él apareciera y fuera masculino y después apareciera en algo femenino. Y te dijera, yo soy el que hablábamos, yo soy ese que te respondí esto, yo soy ese que hice esto. Y tú al verlo en otro cuerpo, ¿en serio? Estás mintiendo. Y cada vez que él te va hablando más, empiezas a decir, sí, eso es verdad. Yo hablé eso con él. Él me respondió así. Hasta se sonrió de esa manera. Es él, es verdad. Está en otro cuerpo, en otro templo. Bueno, es que yo lo guío todo a la realidad de lo espiritual. Pero viéndolo con ojos más humanos, está en otra forma. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se metió en ese cuerpo? No entiendo, pero lo vas a reconocer, porque tú has tenido una relación con Él, con el ser viviente, no con el cuerpo físico ni la forma, el ser viviente, su forma de ser, de responder, de pensar, de sabiduría, de respuesta, el ser espíritu, el espiritual. Eso es Dios, y así hay que buscarlo. Así hay que encontrarlo, para que tú puedas reconocer su voz, su palabra, sus respuestas, su sabiduría. Y así hasta la escritura te va a ser clara como el agua. Porque tú ya conoces y tú tienes una relación con el que escribió eso ahí. Y no va a venir ningún diablo sucio, inmundo, necio, que te va a guiar todo el entendimiento para la carne, para el dinero, para las cosas del mundo, de esa escritura. Va a venir un espíritu de ese diablo a guiarte todo eso al mundo. Sino que tú lo vas a ir leyendo y él, por medio del Espíritu, te va a ir entendiendo toda esa palabra para el Espíritu Santo, para la justicia, para el reino de los cielos, y nadie te va a engañar. Eso es confiar en Dios, buscarlo a Él, no en hombre. Por eso se pierde la iglesia, por eso se pierden los que quieren buscar a Dios, porque han sido cegados, como dice en el libro de Enoc. Dice, y vendrá una generación que numerosas serán sus obras. Millones de cristianos hay en el mundo, pero todas las obras, las religiones, todo estarán en el error. Pero él siempre dice, como dice su escritura, he guardado, no me acuerdo el número y depende la parte porque cambia, he guardado 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal, delante del diablo, que han seguido firme, que están conmigo, que hablan conmigo, son mis hijos, son mis profetas, son mi pueblo. Yo estoy en ellos, en sus cuerpos y en sus corazones están mis leyes, mi justicia, la santidad. Y ellos son mi pueblo, ellos me aman, ellos me buscan, ellos quieren irse conmigo, ellos me conocen, saben lo que yo soy, lo que yo pienso, la justicia, la verdad. Ellos anhelan mi Espíritu Santo, porque saben que yo soy hermoso,
que yo puedo saciar cada una de sus necesidades. Y me conoce. No sé si entiendan estas palabras, mis hermanos, pero hay que entenderlas. Hay que buscar a Dios. Hay que ser del Espíritu Santo. Parece locura, pero es Dios. Es su Espíritu Santo. No hay forma de ser engañado si tú conoces a alguien. Porque a ti te pueden engañar si llegan a decirte, mira, el que tú hablaste un día con él, ese que tú hablaste un día con él, el día que Dios te cambió y luego te apartaste y lo dejaste, con ese que tú tuviste una relación de un día con él, eso le pasa a la gente. Tienen una relación de un día con Dios y lo conocen un solo día y luego se vuelven al mundo. Entonces, ese que tú tuviste una relación un día con él es el que te deja entrar a este lugar. Si tú vas a hablar con él, puedes entrar. Es un ejemplo. Puedes entrar. Y como él lo conoció un día, no sabe su alegría, sus tristezas, sus dolores, su sabiduría, no sabe la esencia espiritual de esa persona, llega otro y se viste casi igual, todo igual, y le dice, yo soy. Pero, ¿y qué hablamos ese día? Hablamos esto, la escritura, se la sabe de memoria. Hablamos esto y esto. Y tú vas a decir, claro. ¿Y qué más es esto? No, eso significa que tú tienes que quedarte aquí. Eso significa que tú tienes que comprarme esto que yo ando vendiendo. Y tienes que disfrutar de esto. Eso significa esto. Tú dices, y como no lo conoces, te diste tan poco tiempo de conocerlo, no te esforzaste en conocerlo, no tuviste una relación con él, solo lo conociste un día. Como esas relaciones cortas de que Dios te hace sentir el Espíritu Santo un día, o lo sientes un año y luego lo dejas, ya no lo conoces. Y cualquiera, diablo, hombre, diablo en forma de hombre o de mujer o de lo que sea, o de escritura, va a llegar, o de religión, va a llegar a decirte que Él es Dios. Va a decirte, yo soy. Y como tú no lo conociste, no te diste el tiempo de conocerlo, de seguirlo conociendo, de seguirlo teniendo una relación con Él, de seguir hablando con Él, de seguir recibiendo sus respuestas, su forma, su pensamiento, su amor, su amabilidad, su hermosura, no lo conoces. Y cualquiera va a llegar a confundirte y decirte que es Él, porque tú no te diste el tiempo de conocer a ese ser, a esa persona, a ese ser espíritu. No conoces su esencia, su forma de ser. Porque el que a mí me conoce ha vivido un tiempo conmigo y sabe lo que yo voy a responder si me hacen cierta pregunta, o lo posible que podría responder de una forma, de otra, pero lo sabe. Sabe 3, 4 alternativas y una de esas va a ser la correcta. Porque me conoce. Pero si tú me conoces un día, me conociste ese día, y puede que ese día yo estuve muy feliz, pues él es muy alegre y todo. Pero después llego el mismo de otra forma, accidentado, como me pasó en mi carne, accidentado y todo chueco, y yo le empiezo y ando más enojado y le digo, no, es que esto y lo otro. Dice, no, él no es nada que ver al que yo conocí ese día, porque no me conoce. Pero el que me conoce me va a reconocer, esté como esté en ira, esté en alegría, esté en tristeza, porque ha tenido más tiempo una relación conmigo, más tiempo, y me conoce, aunque yo aparezca en una forma toda chocada, estropeada, y mi respuesta va a decir, está triste, pero es él cuando estaba triste, lo recuerdo. Ahora me hizo una broma, es él hace esas bromas, él es así. Ahora me dijo que me quiere. Él me lo decía de la misma forma, es Él. Su forma superficial es diferente, pero es Él, es su presencia. Eso es conocer a Dios y creer en Él. Creer en Dios. Es que aquí es necesario creer en Dios, buscar a Dios, no a hombres, menos en este último tiempo, menos en este tiempo de engaño.
menos en este tiempo donde sus ovejas están siendo coladas, pasadas por fuego, están siendo coladas, porque no todos son los que se salvan, y pocos son los que entran, y pocos son los que van a ser salvos. Y ellos están siendo probados, a ver si lo van a reconocer, a ver si reconocen su voz, a ver si reconocen su palabra, a ver si reconocen su Espíritu Santo realmente, si lo conocen, si se han tomado el tiempo de conocerlo, si lo han amado de verdad, si lo han buscado, si han creído de verdad en Él. Este es el tiempo, por eso hay tanto engañador, por eso. Porque mis ovejas conocen mi voz y me siguen, dice el Señor. Y yo las conozco, porque las ovejas de Dios han estado siempre hablando con Él. Y Él las ama. Porque es que hasta aquí se logra ver que cuando tú vives mucho tiempo con alguien, aunque sea alguien muy enojón, tú lo amas por ser enojón. Tú lo amas porque sabes que te va a responder eso. Tú lo amas porque sabes que no le puedes decir ciertas cosas. Y te acostumbraste a Él. Porque lo amas, porque han estado relacionándose. Porque ves que a pesar de su forma de ser, Él te ama. A pesar de su enojo y todas esas cosas, te has dado cuenta que en ocasión Él se iba a enojar, pero no lo hizo porque también te ama. Y a pesar de su forma mal de ser, Él prefirió morderse la lengua. Eso es una relación. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Porque dice que en los últimos tiempos vendrán muchos falsos cristos, falsos espíritus, mucha mentira, mucho diablo, falso profeta, mucho falso profeta, espíritu de falso profeta, anticristo. Porque estamos siendo colados. Estamos siendo colados, mis hermanos. Y el que permanece hasta el fin será salvo. El que conoce la voz de su pastor y le sigue. El que lo ama, el que lo conoce. Lo conoce. Tú no puedes conocer con quien tú no hablas. Tú no puedes conocer con quien tú no conversas. Tú no puedes conocer con quien no te relacionas. Todos los días. En cada momento y instante. Cada segundo de tu vida. Entre más te relacionas con Él, más lo conoces y más seguro estás en que lo vas a encontrar, en que no te van a apartar de Él, porque lo conoces y no va a haber nadie en que te lo reemplace, que quiera fingir ser Él, porque aunque parezca superficialmente querer adquirir una personalidad de Él, te vas a dar cuenta que no es Él, porque Él conoce, va a fingir una personalidad mientras tú, relacionándote siempre con Él, las conoces todas. Y vas a decir, bien, como que casi es la palabra, la escritura, pero esto no es de Él. Al contrario, ese pequeño detalle, Él lo aborrece y lo abomina y lo condena y no lo gusta. Este no es el nada que ver, aunque sea casi igual. Hay que esforzarse, mis hermanos. Hay que buscarle. Si queremos conocerle, si queremos tenerlo, si queremos no ser engañados. Porque estos son tiempos finales. Es tiempo de dificultad. Tiempo de ser probados, colados, esforzados. Y pocos van a quedar en pie. Que lo conocen, que le aman, que le buscan, que son de Él, que le hablan a Él y Él habla con ellos. Y Él es hermoso, mis hermanos. Él es hermoso. Él es un Padre hermoso. Él es tan hermoso que cuando tú hablas con Él, sabes que le conociste desde siempre, que de Él saliste, que Él es Dios. Hay que buscar a Dios, mis hermanos, de verdad.
de corazón, de alma. Hay que tener una relación con el verdadero. Hay que encontrarlo personalmente, de verdad, mis hermanos. Dios es santo, Dios es justo, Dios es hermoso. Él no va a dejar un alma que lo busque defraudada. No va a dejar un alma que de verdad le quiera conocer defraudada. ¿Qué va a ocurrir? Que se va a perder esa alma y se va a defraudar. Que si lo busca y él va a empezar a responderle, él va a empezar a darle el camino, a buscarle, a darle entendimiento en la escritura, y esa alma luego de tenerlo lo deje, se aparte. Idea de mostrar que en realidad nunca le interesó y nunca lo amó. Eso puede llegar a traer un espíritu de desilusión, que luego termines perdido, ciego, porque tú le rechazaste. Cuando él te estaba dando la oportunidad en todo ese encadenamiento, oscuridad del diablo, mentiras del mundo, él estaba brillando como luz, sacando todos esos espíritus inmundos, demonios que te tienen atado, engañado, y les decía, no, él me quiere buscar, déjame, yo voy a hablar, déjame, él quiere hablar conmigo, tú no tienes potestad aquí, él me está prefiriendo buscar. Pero luego de todas esas cosas, tú lo dejas, tú te apartas, pues su presencia se va a apartar. Y el diablo te va a demoler, te va a extraer y te va a dejar muerto, sin relación con él, sin conocerle, en una religión donde tú te hagas fanático a un hombre, a un pastor humano, sin Dios, engañoso, una religión, miles de cosas, sin conocerlo a él ni su presencia. Y vas a terminar como todos, mis hermanos. Hay que buscarle, hay que amarlo, hay que hablarle, hay que conocerlo. Él es hermoso, de él procedemos, él es espíritu. Con él vamos a entender lo que es el espíritu, el reino de los cielos, Dios, su poder, Cristo, nosotros mismos. Con él vamos a entender todo, mis hermanos. Muy claro y real. Los amo, mis hermanos. Dios los bendiga. Él haga su voluntad para siempre. Quería avanzar, pero está lloviendo. Esto está todo abierto entre el frío. Y pues no podía evitar. Le pedí palabra, que me la recordara, porque ya se me había ido donde no había hecho el video. Pero prefiero tomar este tiempo para hablarles de él, de su hermosura, de buscarle, del camino de la verdad, de que no es un juego, no es una cosa que tiene que ver algo con el mundo. Lo de Dios es muy diferente. Y seguir, mis hermanos, en mi construcción que según estoy haciendo, pero lo que Dios quiera, mis hermanos. Pues aparte es un tiempo de lluvia muy difícil de seguir. Gracias a Dios siquiera tengo un techo que alcancé a armar antes de que se largara la lluvia fuerte. Y no sé, Dios me proveerá para comprar los materiales que tengo que comprar sí o sí, pues lo que puedan ver lo estoy armando con pedazos de madera y cosas que se pueda. Pero pues va a llegar el momento en que sí tengo que comprar cosas. Pero Dios sabe y Él es fiel. Mi Padre es hermoso. Los amo, mis hermanos. Abrazo, mis hermanos. Bendito sea el Señor para siempre. Sigamos adelante. Él haga su voluntad y Dios los bendiga. Y si mi hermano Sebastián aún sigue mal, confía en Dios, que en el nombre del Señor va a sanar, y que si él cree, eso comienza ya, rápido, porque un hijo de Dios y la palabra de Dios se mueve en la fe, y esa palabra ya fue dicha, y con mi Señor toda la palabra que he dicho con su Espíritu Santo procede para ser cumplida.
y que su fe sea aumentada y todo, porque dependemos de Dios más que de la carne y de lo físico. Dios los bendiga, mis hermanos, los amo mucho, un abrazo para todos, sigamos adelante, no flaqueemos, no desmayemos, Dios es fiel, vamos a ser probados, debemos confiar, creer y seguir, porque lo que se viene vale la pena, vale muchísimo, es valioso, mis hermanos. El reino de los cielos, la tranquilidad, la paz para los escogidos es increíble. Dios los bendiga, los amo en el Señor y sigamos adelante, mis amados, sigamos adelante. Gloria a Dios para siempre y nuestro Señor ya viene, estamos en los tiempos finales, no perdamos el tiempo, hay que buscarle y conocerlo para conocer su voz, su palabra, su Espíritu Santo a tiempo. Amén y gloria a Dios. Cristo viene ya. Amén.